que este webinar lo vamos a grabar y luego lo colgaremos en nuestras redes sociales. Durante este webinar se van a tratar dos tipos de ayudas. Se entrará primero en detalle sobre ayudas nacionales y luego se abordarán cuestiones sobre ayudas europeas, algunas cuestiones de ayudas europeas. El webinar lo va a impartir el equipo de FEI Group y desde aquí me gustaría dar nuestro agradecimiento por parte de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento a FEI Group y en particular a Mare Martínez por aceptar esta invitación. Y antes de comenzar, me gustaría dejar unas palabras a Javier Echave, que es el responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Creación de BTs en el CSIC. Hola, muchas gracias, Beatriz. Nada, reiterar los agradecimientos de Beatriz a FEI Group y a todos vosotros por participar y espero que podamos mostraros vías de financiación para proyectos de emprendedores o al menos despertar la chispa de algún compañero que creo que hemos visto unos cuantos que no conocemos, pues igual esa chispa de valorar la posibilidad de ser emprendedor y participar en lo que puede ser un proyecto de creación de empresa de base tecnológica, spin-offs o startups, llaman de distintas maneras, como una forma eficiente de transferencia del conocimiento que se genera en el consejo, tanto para un desarrollo de la tecnología, que normalmente suele faltar tiempo y niveles de innovación para desarrollarla para que llegue al mercado, y también una fórmula de transferir y poner ese producto en el mercado, ¿vale? Nuestra experiencia es que la creación de un instrumento empresarial que se responsabilice de ese desarrollo, esa transferencia, con la complicidad y el apoyo cercano por parte de la institución y por parte de los investigadores implicados en la generación de ese resultado, puede ser una patente, una base de datos, pueden ser distintos tipos de activos, pues es una fórmula muy eficiente a la hora de conseguir esa transferencia y poner ese producto en el mercado. Y por eso insistimos mucho en valorar pues, cada día más resultados de investigación del Consejo de distintas áreas, de distintos formatos, como una fórmula una EBT, como fórmula de transferencia de ese resultado, ¿vale? Con eso os quiero animar, independientemente de que hoy vamos a hablar de lo que son algunas de las vías de financiación de lo que puede ser un spin-off, una EBT, una empresa de base tecnológica, pues también animaros a plantearos igual esta posibilidad de participar en un proyecto de EBT, ¿vale? Como Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento, pues somos la unidad del CSIC responsable de gestionar y apoyar la creación de estas empresas y en un momento determinado pues negociar los acuerdos de licencia y los contratos y hacer el seguimiento de esa colaboración entre la institución y la empresa privada, que no es una empresa privada, donde participan investigadores del CSIC y el capital social y tenemos pues eso, también participaciones del CSIC y licencias y contratos que marcan esa relación, ¿no?, estratégica con la spin-off. Y bueno, un placer conocer a muchos de los que espero que os habéis apuntado que no conocemos y puede ser una oportunidad para seguir hablando de esta actividad tan interesante y tan atractiva de lo que es montar un spin-off y buscar soluciones a problemas que nos demandan cada vez más. Y paso ya la palabra de nuevo a Beatriz y a Mare. Un saludo. Gracias, Javier. Bueno, pues a continuación va a presentar Mare Martínez. Mare es ingeniera superior de telecomunicaciones y tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de financiación pública de la I+D+I. Ha contribuido de forma activa en la obtención por parte de empresas de ayudas públicas e incentivos fiscales por la actividad investigadora de estas empresas y ha desempeñado distintas tareas y niveles de responsabilidad durante toda su trayectoria. Actualmente dirige el departamento FEI Ready dentro del grupo FEI, que es un departamento que ha conseguido más de 30 millones de euros en fondos públicos para startups durante este último año. Y bueno, pues le paso directamente la palabra a Mare y simplemente decir si tenéis preguntas, pues os invito a ponerlas en el chat o bien al final de la exposición pues directamente abrir los micros y preguntar a través del micro. ¿Vale?
Pues muchas gracias, Mare, de nuevo, de parte de todo el equipo de la UEATC. Gracias, Beatriz. Nada, buenos días a todos, bienvenidos y gracias por asistir a este evento. Espero que sea de utilidad y que saquéis información de valor, ¿vale? Veo algunas caras conocidas, o sea que ya me he reunido con alguno de vosotros y a lo mejor voy a repetir un poco el discurso, pero bueno, la idea es esta, es ver un poco, bueno, gracias a mi experiencia y a mi puesto actual que está focalizado en la búsqueda de financiación de I+D+I a startups, pues ver un poco qué os podéis llevar de aquí que os pueda ser de utilidad para vuestro propio proyecto empresarial, ya sea que lo estéis ya desarrollando o que tengáis intención, ¿no?, de emprender con ello en breve. Como decía Beatriz, bueno, somos bastantes participantes, yo creo que merece la pena que os vayáis apuntando las dudas para el final. Yo hablaré un poquito del plano nacional de ayudas y de incentivos y después una compañera mía del departamento internacional dará pues, también unas pinceladas sobre ayudas europeas que pueden ser de vuestro interés. Y al final de la charla pues podemos comentar abiertamente, que realmente es lo interesante de esto, ¿no? Que saquemos conclusiones y que preguntéis todas las dudas que os hayan surgido. Voy a compartir. Entiendo que la veis ahora ya todos, ¿verdad? Perfecto, sí. Vale. Un poco el contenido que voy a tratar, simplemente para que tengáis el esquema en la cabeza, pues serán nada, dos pinceladas sobre qué hacemos en FI Group y cómo os podemos ayudar. Y luego determinados instrumentos de financiación de esa I+D+I en forma de ayudas públicas, de incentivos fiscales, de bonificaciones por personal investigador, yendo pues solamente a pequeños contenidos, ¿no?, de cada uno de ellos, porque realmente se podría dar una clase de cada uno de estos incentivos y profundizar mucho más, ¿vale? Pero para que os vayáis con una idea general de qué es lo que podemos conseguir para vuestras startups y vuestros proyectos empresariales. Veremos al final un pequeño caso práctico para que veáis simplemente pues, en qué se traduce esto, ¿no?, en números. Bueno, FI Group es la líder del sector en cuanto a la búsqueda de financiación para esa I+D+I y llevamos más de 20 años trabajando en este sector siendo líderes. Tenemos presencia en 14 países, 40 oficinas diferentes, más de 1.400 empleados, más de 1.800 clientes activos. Y bueno, un poquito para que sepáis los números de FI Ready, que es el departamento que dirijo, pues no solamente, bueno, a veces cuando una gran consultora llega a una pyme, a una startup, parece que una startup no puede tener presencia, ¿no?, en una gran consultoría. Bueno, pues sí que la tienen. Nosotros tenemos un departamento exclusivo y focalizado para todos estos servicios que os voy a contar que se hacen en FI, solo centrados y poniendo el foco en las pymes y en las empresas de reciente creación. El departamento surgió en 2018, fruto de una alianza estratégica con una gestora de capital riesgo en España que se llama Inverready, de ahí las siglas de FI Ready. Y desde que se constituyó, pues hemos conseguido para nuestras startups clientes pues más de 92 millones de euros en fondos públicos y solamente lo que comentaba Beatriz, solamente en el último año más de 30 millones de euros. Servicios que gestiona FI Group y que solamente para que tengáis un plano general de qué hacemos y luego entraremos al foco de la financiación de la I+D+I orientada a las startups. Nuestro core obviamente es esa búsqueda de financiación I+D+I a través de ayudas públicas, ya sean nacionales, regionales, de fondos Next Generation o no, e incentivos fiscales, toda esa I+D+I que luego se puede generar a través de un incentivo fiscal en el impuesto sobre sociedades o de una bonificación por el personal investigador en la tesorería. Pero también trabajamos otro tipo de incentivos, como pueden ser optimización de costes en impuestos locales o incluso asesoramiento especializado para la administración pública. O sea, toda esa experiencia y know-how que tenemos trabajando la financiación de proyectos
de I+D+I y trabajando para nuestros clientes y consiguiendo esas ayudas públicas, pues nos ha permitido también poder brindar un asesoramiento especializado en cuanto a definición de bases reguladoras, oficinas técnicas, incluso en algunos programas siendo evaluadores de los programas para asignar esos fondos públicos de I+D+I. Como foco de startups, aparte de nuestro departamento de FI Ready que os he comentado, tenemos un programa de aceleración que se llama FI Boost, en el que todos los años aceleramos a 5 empresas, a 5 startups, bueno, pues ayudándolas a llegar a mercado y a crecer. Y también tenemos un modesto programa de inversión que se llama FI Invest. Como os decía, el foco de hoy pues, es intentar ver de todo este plano de servicios que puede ofrecer FI Group, qué puede ser de aplicación para una startup en cuanto a ayudas, subvenciones públicas y otro tipo de incentivos fiscales. En el ciclo de la financiación de la I+D+I tenemos que entender lo que es una ayuda pública y lo que es otro tipo de incentivos, o sea, cuándo se genera cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de una idea de proyecto, cuando estamos en el inicio de un proyecto, es cuando vamos a poder plantear una ayuda pública. Es lo que se conoce como efecto incentivador de la ayuda. O sea, las ayudas públicas lo que buscan es que financien tu programa y que gracias a esa financiación tú puedas hacer tu proyecto con mayor alcance, con mayor volumen, con mayor rapidez, que de forma que si no tuvieras esa ayuda, pues no sería la misma envergadura de proyecto, ¿no? Esto es lo que se conoce como efecto incentivador y por eso se intenta buscar proyectos que todavía no hayan empezado, ¿vale? De forma que en el momento que empiecen puedan contar con esa financiación pública y puedan optar a un mayor alcance de proyecto, de volumen y de rapidez en esa I+D+I. Las ayudas públicas van a venir en forma de un ingreso a fondo perdido o un préstamo blando o incluso una combinación de ambas. Hay algunos programas que tienen pues, una parte de tu presupuesto del proyecto, ¿no? Tú estimas un presupuesto durante una determinada duración de tiempo que necesitas para poder ejecutar esas actividades de I+D+I y sobre ese presupuesto hay un tanto por ciento que vamos a recibir a fondo perdido o en forma de préstamo blando, ¿vale? Un préstamo que no podríamos optar a ello si vamos a un banco, ¿no? Con unas condiciones que a veces son incluso al 0% de interés, con plazos de amortización muy amplios, 10 años, 15 años y con una carencia para poder primero ejecutar todo mi proyecto y una vez finalizado empezar a devolver ese préstamo. Las deducciones fiscales o las bonificaciones por personal investigador se van a poder generar durante la ejecución de esos proyectos. O sea, las ayudas las solicitamos antes de que se inicie el proyecto, pero luego, una vez que se desarrolla y se ejecuta nuestro proyecto, todos esos gastos en los que la empresa está incurriendo en I+D+I, pues la empresa va a poder generar un beneficio fiscal sobre los gastos ya incurridos, ¿vale? Esto va a través del impuesto sobre sociedades y tiene pues una repercusión, una deducción sobre los gastos incurridos de entre el 12 y el 59% de esos gastos en un determinado ejercicio. Luego veremos un poco, primero, cómo impactan cada uno de estos incentivos y luego, bueno, pues cómo se pueden articular, de forma muy breve, porque lo que os digo, podríamos montar una sesión con cada uno de ellos, pero no es el objetivo, es que tengáis un plano más o menos general de todo. Las bonificaciones por personal investigador es para ese personal que está en exclusiva al 100% en esa I+D+I, pues puedan tener una bonificación en la cuota empresarial que paga la empresa por ellos, ¿vale? A la seguridad social. Durante toda esta ejecución del proyecto hay también un instrumento que intentaremos dar pequeñas pinceladas que se conoce como Tax List. En este caso, este instrumento no es una ayuda pública, no es un incentivo fiscal para vosotros como empresa desarrolladora, sino que es una inversión privada que viene a través de una AIE, que son las siglas de Agrupación de Interés Económico. Luego veremos también qué significa esto, ¿vale? Pero de forma muy básica para que lo entendáis, el incentivo fiscal en este caso lo genera la AIE, que es un conjunto de inversores,
Y para nosotros como empresa, como startup que está desarrollando esa I+D, pues es un modelo de financiación privada, un instrumento privado de financiación. Una vez que se termina el proyecto, bueno, pues sí, sobre esta I+D licenciamos y empezamos a generar ingresos, explotamos nuestros resultados del proyecto y empezamos a generar ingresos. Bueno, pues si podemos determinar que son fruto de esta I+D, hay también un incentivo que se conoce como Patent Box y que lo que hace es reducir la tributación que generan esos ingresos por la cesión de esa explotación de I+D+I, ¿vale? De esa explotación de resultados. No vamos a entrar más en este incentivo por el momento porque entiendo que en el momento en el que estamos, en el que estáis todos vosotros, pues no es un incentivo demasiado, no se ajusta a vuestras necesidades actuales, pero que sepáis que en un futuro pues estos ingresos que se puedan generar de esa cesión y explotación de resultados fruto de una I+D+I, pues también tienen un incentivo fiscal, ¿vale? A través del impuesto sobre sociedades. ¿Dónde impactan cada uno de estos incentivos? ¿Vale? En nuestra cuenta de resultados, en nuestro plan general contable. Vale, estamos hablando de ayudas o de tax list, son ingresos directamente que vamos a recibir. Es un aumento de nuestros ingresos en nuestra cuenta de resultados, de PIG. En nuestra cuenta de resultados vamos a tener una serie de ingresos y una serie de gastos, ¿no? Ingresos por ventas o ingresos por otro tipo de ayudas, como es esto, ¿no? El tax list, que es una forma de financiación privada, o ayudas pues, que vienen en forma de fondo perdido y que reconocemos como un ingreso en nuestra contabilidad. Las bonificaciones por personal investigador se trata, no es una bonificación que nos ingresen, sino que nos reducen los gastos que tenemos que pagar por ese personal investigador. Si cumplen todos los requisitos para poder serlo, va a suponer una reducción de las cuotas empresariales que tiene que pagar la empresa por dicho personal a la tesorería. Una vez que tenemos toda la suma de nuestras ventas, nuestros ingresos, menos todas nuestras compras y todos nuestros gastos en un determinado ejercicio, se genera lo que se llama la base imponible. Sobre esta base imponible es donde se puede aplicar el incentivo Patent Box, que como os explicaba antes, no es que yo vaya a dejar de percibir ingresos por la cesión de esos activos intangibles que me generan fruto de la I+D+I, sino que la tributación de esos ingresos, ¿vale? Por ser fruto de una I+D+I, voy a poder reducirla hasta en un 60%, ¿vale? Los ingresos que están tributando en mi contabilidad pueden tributar en una reducción de hasta el 60%. Por último, sobre la base imponible, pues cada empresa va a tener un tipo de gravamen sobre el cual se genera el impuesto que toca pagar a Hacienda, ¿no? Bueno, pues las deducciones fiscales son una reducción directa sobre estos impuestos que nos toca pagar a Hacienda. ¿Qué ocurre si todavía no tenemos cuota positiva? No estamos pagando nada a Hacienda porque estamos en pérdidas o estamos compensando pérdidas de ejercicios anteriores. Bueno, pues no pasa nada, no perdemos el derecho a poder generar esa deducción fiscal, ¿vale? Se genera como una especie de crédito fiscal para aplicar en años siguientes o incluso se puede llegar a monetizar y solicitarla en forma de ingreso a la administración con una serie de procedimientos y de trámites. Empezando por las ayudas públicas y por contar un poquito, que seguro que os suenan los famosos fondos NextGen, vale, simplemente para que sepáis de dónde procede. A raíz de la pandemia, pues en julio de 2020 la Comisión Europea establece un paquete de medidas en toda la Unión Europea de 750.000 millones de euros y que le da el nombre de Next Generation. De estos 750.000 millones, España recibe unos 150.000 millones de euros, ¿vale? Y los ha denominado, el plan de recuperación los ha llamado España Puede. Seguro que lo habéis oído por ahí, o Next Gen, Next Generation o el España Puede. Bueno, sin entrar en detalle en qué supone todos estos fondos y demás, lo importante para vosotros es que
todos estos fondos lo que han conllevado es una serie de nuevos programas que antes no existían, porque bueno, pues el gobierno tiene mayor dotación presupuestaria para poder articular esas ayudas, pero también ha reforzado programas que ya existían, ¿vale? Programas que veremos a continuación, algunos que pueden ser de aplicación, que para vuestras startups, que venían pues con más de una década gestionándose por determinados organismos. Entonces, lo único que suponen es un refuerzo de dichos programas para que puedan optar mayor número de beneficiarios o mayor importe para esos beneficiarios para poder financiar sus proyectos de I+D+I. Y también un poco pues, para que tengáis la referencia de qué son los PERTE, que seguro que os suena. Los PERTE son las siglas con la definición del plan de recuperación, surge esta definición de proyectos estratégicos con las siglas de PERTE, que son las siglas de Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Bueno, pues no dejan de ser unas ciertas medidas que se han definido por parte del Estado para fomentar ese crecimiento económico, fomentar el empleo, fomentar la competitividad y todo el tejido empresarial a nivel nacional, y que se traducen en una serie de programas que intentan potenciar la colaboración público-privada, ¿vale? No solamente la empresarial, sino también la público-privada de organismos de investigación y demás, y que sean transversales además a las distintas administraciones. Buscan que todas estas iniciativas puedan tener una repercusión económica futura pues muy positiva para todo el tejido empresarial. Hay PERTEs prácticamente de todos los sectores, ¿no? De vehículo eléctrico, de salud, agroalimentario, naval, aeroespacial, etc. Lo importante es que os quedéis con esto, que en el PERTE de salud pues habrá nuevos programas que no existían y que se han definido, obviamente relacionada con tecnologías con foco foco salud, pero que también van a servir para reforzar otros ya existentes. Ya está, algunos no existían y otros refuerzan los existentes. Hay algunos que son grandes proyectos consorciados, como por ejemplo el del vehículo eléctrico, que se articula pues, por un proyecto tractor que se llama, en el que el mínimo de presupuesto para poder presentarse y poder optar a ello son 10 millones de euros para el proyecto tractor, y luego una serie de proyectos más pequeños en los que sí que puede llegar a participar una pyme o una startup, pero todos tienen que ir dentro de ese proyecto tractor, ¿vale? Entonces, por si os llega, oye, el PERTE, ¿puedo yo participar en el PERTE? Bueno, si estamos hablando de un macro consorcio de muchos millones de euros, pues obviamente tiene que surgir la necesidad para poder encajar vuestra tecnología en uno de los proyectos primarios y no en ese proyecto tractor de los 10 millones de euros. Y si no, no os preocupéis que existen otros muchos programas que no tienen por qué estar bajo la denominación de PERTE para poder optar a esos fondos de Next Generation. Vale, ¿y qué es lo que se puede financiar? Es muy importante en este momento, bueno, en cualquier momento, pero obviamente en una constitución y en los primeros años de vida de una empresa es importante saber cuáles son las necesidades de nuestra empresa y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, este foco de saber qué es lo que tengo y qué es lo que voy a desarrollar en los próximos años es importante para hacer un buen encaje de las necesidades de nuestra financiación, de lo que necesitamos a nivel financiero, con la disponibilidad de ayudas que hay en el marco regional, nacional, incluso europeo. Entonces, si nos encontramos con un plan empresarial, no un proyecto concreto de I+D, es decir, que yo he montado en mi empresa con un objetivo único, un proyecto único, y que ahora mismo supone el 100% de mi actividad, nos vamos a encontrar con programas específicos para financiar ese plan empresarial. Ahora veremos algunos que pueden ser pues, los más importantes o los más conocidos, ¿vale? Como es el programa Neotec. Pero no solamente se financian planes empresariales, sino que una vez que la empresa empieza a rodar, tiene ciertos ingresos por venta, empieza a explotar cierta tecnología y llega a mercado,
es probable que surjan otras líneas concretas de I+D+I, ya sean individuales o sean consorciadas con otras entidades, con otros organismos de investigación, universidades, etcétera, y para cada una de estas líneas existen programas específicos en los que se puede buscar un encaje y una financiación ajustada a esas necesidades, ¿vale? de proyecto I+D. Entonces es importante saber en qué momento estamos. Estamos en una financiación de mi plan empresarial, estamos en un proyecto de inversión en el que necesito adquirir tecnología para hacer más escalable mi producto, o estamos en un proyecto concreto, una línea de investigación de I+D en la que además preciso de un hospital, de una universidad o de cualquier otro centro de investigación. Bueno, pues este diagnóstico que se llama es fundamental para poder encajar nuestros proyectos y nuestras necesidades de financiación en el panorama de ayudas disponibles a nivel nacional y europeo. Pero si hablamos de este plan empresa, plan empresarial, estoy en mis primeros años de vida, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? ¿Vale? Y siempre focalizado, venís todos obviamente de un plano de centro de investigación, claro, pero el objetivo de esta jornada es ver la financiación a la startup, a ese salto empresarial, ¿vale? Entonces, durante esos 5 años primeros de vida, nos vamos a encontrar con algunas ayudas como estas 3 que os cuento. Hay otras tantas, ¿vale? Pero he intentado seleccionar pues, las que yo creo que son más importantes por importe, por dotación presupuestaria, por recurrencia, etc. En primer lugar, ENISA. ENISA tiene una financiación para emprendedores para los 2 primeros años de vida de una pyme con préstamos participativos entre 25.000 y 300.000 euros. Son préstamos participativos, pero es verdad que el objetivo de ENISA no es quedarse con parte de vuestra empresa, sino que va a participar de los beneficios que genere vuestra empresa durante la vida del préstamo. Este préstamo, bueno, tiene unas condiciones financieras un poco altas, tiene 2 tramos, uno a Euribor más 3,25 de forma fija, más otro variable que es el que depende de la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Conforme vayamos generando más beneficios, ese hasta 6% variable va a variar, ¿vale? Va a ir en función de los beneficios que va generando vuestra empresa a lo largo de la devolución del préstamo. Va a tener una carencia de mínimo 2 años y una devolución de mínimo 4 años. Lo importante de esta financiación es que no nos exigen ningún tipo de garantías, ¿vale? Entonces, no, en una reciente constitución en el que seguramente, bueno, es raro, ¿no?, constituir la empresa y empezar a vender. Lo lógico es que todavía no estemos generando ingresos, no tenemos prácticamente solvencia de ningún tipo, pues este programa no exige ningún tipo de garantías. No hay una solvencia financiera que evaluar ni demás. Lo único que nos va a pedir es una cofinanciación de lo que estamos solicitando. Y esto significa que si estamos solicitando 50.000 euros a ENISA, ENISA nos va a pedir que nosotros pongamos los otros 50.000, ¿vale? Va a ser una cofinanciación. Tú crees en tu proyecto y en la medida que creas, ENISA te va a apoyar y va a participar de esa financiación. ENISA está abierto todo el año. Hay programas que están abiertos todo el año que se llaman en concurrencia simple, que simplemente tienen una dotación presupuestaria y en función de lo que les va llegando van asignando esos fondos a las solicitudes que consideran que cumplen los criterios para ser beneficiarias, y hay otras que son en concurrencia competitiva. Neotec, que os voy a contar ahora, es en concurrencia competitiva. Esto significa que hay un plazo, una ventanilla cerrada en la que poder presentarse y competimos con el resto de solicitudes que se presenten. Se ordena, se puntúan en base a una serie de criterios tecnológicos, de mercado, de emprendimiento, etcétera. Se puntúan las solicitudes recibidas y en función de la puntuación empiezan a asignar los fondos hasta agotarlos, ¿vale? Obviamente la concurrencia simple, cuando no estamos compitiendo con nadie, pues tiene mucho más fácil acceso, ¿no? Tiene una tasa de éxito
mayor que si vamos en concurrencia competitiva, porque ya no depende de cómo presentemos nosotros el proyecto, sino de cómo lo han presentado todos los demás, ¿no? Y a veces las notas de corte son muy altas. Neotec es el programa estrella para una startup durante los 3 primeros años de vida. El escenario ideal de Neotec, además, es justo un centro de investigación en el que se genera una cierta tecnología, una patente o un know-how, y parte de esos investigadores deciden dar el salto empresarial, constituir una empresa y buscar otras vías de financiación privada para bueno, pues hacer viable y hacer rentable su tecnología. Tienen que seguir desarrollando parte de su tecnología antes de llegar a mercado, y este programa lo que pretende es eso: ¿qué te falta por desarrollar tecnológicamente y que tu tecnología sea pionera para poder llegar a mercado? Y yo te acompaño para poder llegar a mercado. Es una financiación a fondo perdido, ¿vale? Estamos hablando de que cubre hasta el 85% del presupuesto de nuestro proyecto, con un máximo de 325.000 euros a fondo perdido, de los cuales el 60% se va a cobrar de forma anticipada. En el momento de la resolución vamos a poder solicitar un anticipo del 60% de esos 325.000, y el 40% restante será tras la justificación del proyecto y la certificación por parte del organismo. A ser a fondo perdido no necesita ningún tipo de garantías. Por lo general, cuando nos encontramos con una ayuda a fondo perdido, no nos van a exigir garantías, y cuando nos encontramos... Uy, se fue. Y cuando nos encontramos con una ayuda en forma de préstamo, sí que nos van a exigir una cierta solvencia, pues para, ¿no?, asegurarse un poco el riesgo de esa operación el día de mañana. Otra ayuda muy dirigida a startups durante los 5 primeros años de vida, esta vez es regional, no os aplicará a todos vosotros, pero simplemente que sepáis que hay programas regionales similares al Neotec que intentan replicar esta financiación, pero desde el plano regional. En concreto, esta va a través de la Comunidad de Madrid. Hablamos de 3 líneas en función de si estamos en creación, consolidación o crecimiento de esas startups, y en función de eso pues vamos a recibir mayor o menor cantidad de ayuda a fondo perdido. Estamos hablando de hasta 250.000 euros a fondo perdido. Es también en concurrencia competitiva y no se ha publicado todavía, ¿vale? Neotec se publica todos los años. 2022 ya está cerrado, se cerró en junio o julio, no recuerdo la fecha exacta, pero para 2023 se espera exactamente igual. Vale. Cuando ya hemos avanzado en nuestro proyecto, en nuestra actividad empresarial, empezamos a vender, empezamos a generar ventas... Mare, disculpa, no sé si se pueden hacer preguntas o al final. Bueno, habíamos dicho que al final, pero bueno, si la quieres hacer igualmente... Queda apuntada, no hay problema. Vale, gracias. Disculpa. Cuando empezamos a vender, empezamos a generar ingresos, pero seguimos investigando porque tenemos, ¿no?, ese gusanillo investigador, y seguimos generando líneas de I+D+I dentro de la empresa. Vamos a encontrar programas de financiación para proyectos concretos de I+D+I. No es nuestra actividad completa dentro de la empresa, sino que es una línea concreta de I+D+I. En este sentido, el propio CEDETI, el mismo organismo de CEDETI que convoca Neotec, tiene 2 líneas de concurrencia simple abiertas todo el año, de proyectos de investigación y desarrollo o de innovación, en función de si nuestra tecnología pues, es más o menos pionera, si tiene más innovación en el mercado o no, ¿vale? Estoy haciendo algo pionero que no hace nadie, o si tiene una innovación más subjetiva. Existen otras tecnologías similares, pero yo quiero sacar un proyecto que mejore de alguna forma las existentes. En este sentido, bueno, pues hablamos de préstamos, no es lo mismo que a fondo perdido, pero son préstamos que desde luego pues son muy ventajosos. Hablamos de una parte, son préstamos parcialmente reembolsables. En el caso de la I+D, obviamente tiene mejor financiación que la innovación tecnológica. La I+D, pues hablamos de un tramo que se devuelve en torno a 7 o 10 años de devolución, con un tipo de interés fijo
fijado en el momento de la concesión, ¿vale? Se mira lo que está el Euribor y pues si el Euribor cuando estaba negativo se quedaba un préstamo al 0%. Ahora, pues bueno, pues a lo que esté el Euribor será el préstamo fijo para esos 10 años de devolución del tramo reembolsable. Va a tener en torno a 2 o 3 años de carencia para empezar a devolver el préstamo y aunque me cubre hasta el 85% del presupuesto de mi proyecto, va a haber una parte que no voy a devolver, ¿vale? En torno al 20 o 33% del presupuesto del proyecto no lo voy a devolver. La duración de estos proyectos son entre 12 y 36 meses. La línea de innovación tecnológica, bueno, es similar, solo que bueno, al no ser I+D, que tiene mucha mayor repercusión, mayor innovación, mayor impacto en el mercado, etcétera, pues la financiación es algo peor. Siguen siendo préstamos parcialmente reembolsables y bastante más ventajosos que si vamos a un banco, pero bueno, pues tiene una amortización menor, unos tipos de interés un poquito mayor, unas carencias un poquito menores que las de I+D, etc. En ambos, tanto en el proyecto de PID como en la línea de innovación, CDTI lo que nos va a exigir es una cierta solvencia financiera, ¿vale? O sea, por eso Neotec es para sus primeros años de vida, en la que no nos exige ninguna solvencia financiera, solamente un mínimo de fondos propios, bastante fácil de cubrir, mientras que en estas líneas que están abiertas todo el año, sí que nos van a pedir, al ser préstamos, nos van a pedir una cierta solvencia financiera y si consideran que esa solvencia no es suficiente, nos van a imponer garantías a constituir sobre la cantidad a otorgar en forma de préstamo. Bueno, aquí lo que hacemos nosotros es plantear un escenario, ¿no? Analizamos con vosotros la solvencia financiera en la que puede estar vuestra empresa dentro de X años y vemos, bueno, si tiene sentido plantear esta financiación o no, porque en el momento que vayamos a garantías demasiado altas, pues el propio CDTI no quiere financiar este tipo de proyectos, o sea que no merece la pena intentarlo. Otro programa específico en inteligencia artificial, bueno, pues tecnologías relacionadas con blockchain, ciberseguridad, robótica, fabricación aditiva, etcétera, sería uno que sale por red.es. Este sí es en concurrencia competitiva, se tiene que publicar, en 2022 no se ha publicado, ¿vale? Pero 2020 y 2021 sí, y es a fondo perdido, ¿vale? Entre el 25 y el 80% a fondo perdido en función del tipo de proyecto, si es de I+D o si es de innovación tecnológica, y el tamaño de la empresa. Al ser una financiación concreta I+D+I, nos van a exigir un mínimo de condiciones financieras relacionadas con los fondos propios que tiene la empresa o con las ventas, o con ambas. O sea, si podemos cubrir todos los requisitos en este sentido, pues mejor. Otras ayudas de otros organismos que os pueden encajar, pues existe la colaboración público-privada, que en vuestro caso puede ser un programa muy interesante en el que son consorcios, en el que el mínimo consorciado es una entidad empresarial, una empresa, más un organismo de investigación, ¿vale? Que podría ser pues, cualquiera de los departamentos del CSIC de los que procedéis. En este caso el organismo va a ir al 100% a fondo perdido, mientras que la empresa pues, va a ser un préstamo similar al que os he contado de CDTI. Es a 10 años, 3 de carencia y 7 de devolución, a Euribor en el momento de la publicación de la convocatoria y son financiaciones que llevan un 25% de garantías, pero son fijos. Aquí no hay una solvencia financiera que analizar y un juicio, ¿no? Un criterio por parte del organismo para emitir mayor o menor cantidad de imposición de garantías. Es 25% fijo a todo el mundo. Otro que ha salido dentro del PERTE de salud que os pueda interesar, bueno, pues cierra la semana que viene las expresiones de interés, es una convocatoria conjunta que ha salido entre el Instituto de Salud Carlos III y CDTI para financiar proyectos bueno, relacionados con consorcios en el ámbito de la biotecnología y de la medicina personalizada. Bueno, buscan diagnóstico precoz y más preciso, tratamientos personalizados o mejoran la rehabilitación y el seguimiento de enfermedades crónicas. Lo mismo, los organismos de investigación
van a ir al 100% a fondo perdido, aunque en este caso tienen que formar parte del Sistema Nacional de Salud, y las empresas van a ir con préstamos de lo que sería un préstamo similar al de CDTI por PIB. Otra ayuda que os puede interesar, contratación de personal cualificada relacionada con estas actividades de I+D+I. Un programa bastante interesante es el Torres Quevedo, se publica todos los años, se publicará a finales de este año y al final es una ayuda a la contratación de gente muy cualificada, de doctores, ayuda a fondo perdido que puede llegar hasta el 70% del coste de ese doctor durante 3 años. Otras ayudas, y termino ya con el plano de las ayudas para no extenderme demasiado. Bueno, pues no solamente hay ayudas públicas relacionadas con estos proyectos de I+D+I y demás, existen también programas específicos de incubación, de aceleración, como puede ser el ESABIC, que a lo mejor os suena, o ciertas fundaciones como la Caixa, que saca pues programas específicos tanto para ayudar a startups como para financiar determinados consorcios en ámbitos concretos. En concreto ahora pues hay una abierta de la Caixa Research que busca financiar proyectos consorciados entre una empresa y una organización sin ánimo de lucro, investigación sin ánimo de lucro, relacionada con estas tecnologías, ¿no? De neurociencias, oncología, todo relacionado con sector salud. La ESABIC es un programa de aceleración consistente en 50.000 euros a financiar en 2 años y una serie de otras medidas, un paquete de medidas de asesoramiento en el plano empresarial, formación, etc. Cerramos plano de ayudas. Y nada, pocas pinceladas, también por no extenderme demasiado, sobre incentivos que podéis generar por todos estos proyectos de I+D+I. No solamente podemos generar una ayuda, solicitar una ayuda y ser beneficiarios de una ayuda pública, sino que todo proyecto de I+D+I puede generar una deducción fiscal a través del impuesto sobre sociedades, aunque mi empresa no esté todavía generando beneficios y no le toque pagar a Hacienda nada. Se genera un crédito fiscal o se puede solicitar una monetización por ese derecho de la deducción fiscal que se genera. Como todo, el grado de novedad es clave en el proyecto que estoy presentando y en vuestro caso pues venimos de un centro de investigación pionero a nivel nacional. Casi todos vuestros desarrollos van a ser de I+D, van a ser muy pioneros, van a tener una novedad objetiva en el sector. Pero bueno, que sepáis que también la innovación tecnológica tiene su correspondiente deducción fiscal. La I+D pues va a ir a un mínimo del 25%, luego hay otras cosas que se pueden generar, pues el primer año que te deduces va todo al 42%, etc. Y la innovación tecnológica al 12%. De todos los gastos que son deducibles, que tendríamos que entrar en detalle en qué gasto es deducible, pero bueno, gasto de personal, por ejemplo, para que os hagáis una idea, gasto de personal que esté relacionado con estas actividades de I+D, son gastos que está incurriendo la empresa y que pueden generar un derecho, un beneficio fiscal en forma de crédito fiscal o vía monetización y solicitarlo a la administración. Bonificación por personal investigador. Todas esas personas que también están participando en mis actividades de I+D+I, si están en exclusiva a estas actividades de I+D+I y no están generando otras actividades pues, más administrativas o contables o comerciales dentro de la empresa, sino que están exclusivamente centradas en la investigación, pueden generar un incentivo que se llama es la bonificación por personal investigador en exclusiva, y lo que hace es que le reduce a la empresa las cuotas empresariales que les toca pagar por dicho personal a la tesorería. Y esta reducción consiste en el 40% de las contingencias comunes de dicho personal. Bueno, podríamos entrar en detalle de cuándo se puede solicitar, si es compatible con deducciones o no. Bueno, sí, existe forma de articularlo, pero bueno, hay que cumplir una serie de requisitos y tanto del investigador, del tipo de contrato, de las actividades que está realizando, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todo ello porque podríamos extendernos demasiado. Por último, el tax list.
El tax lease, lo que os decía, no es una forma de ayuda pública para vosotros como empresa, sino que es una forma de financiación privada, incluso como centro de investigación. Aquí lo que hacemos es generar un proyecto de I+D+I y otorgarle, digamos, ceder el derecho de la deducción fiscal que genera esas actividades de I+D+I a un tercero que es un inversor fiscal. ¿Vale? El inversor fiscal va a constituir lo que se llama agrupación de interés económico y subcontrata el 100% del proyecto de I+D a cualquiera de vuestras startups para poder generarse ese beneficio fiscal. ¿En qué se materializa esto? Bueno, pues en una financiación de en torno al 30-38% neto para vosotros como vuestro proyecto de I+D+I desarrollado. Y riesgo no tiene ninguno, porque quien asume el riesgo a nivel fiscal es quien está generando ese derecho, es el inversor fiscal, es la AIE, y el punto crítico de todo esto es que para que ese inversor fiscal pueda generarse ese derecho fiscal, tiene que ser dueño de la IP de esos desarrollos. Entonces, se hace una cesión temporal de la IP de esos desarrollos al inversor fiscal, a la AIE, para que pueda generar ese derecho y después se devuelve de nuevo, una vez aplicado ese derecho, ese beneficio fiscal se devolverá a la startup o al desarrollador de esa I+D. Un caso práctico para que veáis un poquito, bueno, cifras, ¿no?, que se pueden generar, pues, por ejemplo, para un PID. Primero, es importante lo que os decía al principio, es importante un buen diagnóstico y aquí nuestro papel como consultora pues es muy importante, pues si no gastamos energías, seguro que sois beneficiarios de muchas ayudas a nivel europeo o nacional como organismo de investigación y sabéis lo que conlleva todo este trabajo, ¿no?, de preparar una propuesta, de justificarla, de ver que se cumplen todos los requisitos, etc. En FIRREDI además tenemos un modelo de trabajo a éxito, con lo cual para nosotros es muy importante hacer un buen diagnóstico para encajar aquellos proyectos que estáis desarrollando dentro de una ayuda, y si no vemos encaje pues no la vamos a trabajar, no vamos a perder el tiempo. Pero ese diagnóstico es muy importante para buscar ese enfoque, ¿no?, el necesario dentro de la ayuda. En ese diagnóstico, ¿qué puntos mínimos hay que revisar? Bueno, ¿cuándo se ha constituido la empresa? ¿Qué situación financiera tiene? Exactamente qué tecnología y qué reto técnico estoy buscando, porque muchas veces quizás la tecnología y la gran parte de nuestra I+D se ha desarrollado ya y ahora lo único que queremos es pues, escalar nuestra producción o escalar nuestro crecimiento, ¿no?, pero no tanto el reto tecnológico. Bueno, pues esto es importante para encajar nuestras necesidades en un programa u otro. ¿Qué modelo de negocio tengo? No solamente que mi proyecto sea innovador, sino que cómo lo voy a rentabilizar el día de mañana, cómo voy a llegar a mercado y por qué me van a comprar a mí, ¿no? Esa diferenciación para que nuestro modelo de negocio sea rentable y sea económicamente viable. ¿Qué equipo humano tengo? Esto es un punto súper crítico en una startup, que generalmente pues no hay nadie, ¿no?, dentro de la startup todavía contratado para poder desarrollar ese proyecto de I+D+I. Pues esto es importante. De cara al organismo de ayudas que está evaluando vuestra propuesta, tenemos que dar credibilidad de qué equipo va a desarrollar esas actividades de I+D+I. Y qué temporalidad, ¿no?, cuánto tiempo necesito para desarrollar ese proyecto, tiempo y presupuesto. Pongamos que hemos dicho que bueno, pues nos encaja el programa de PID, ¿no?, y tenemos un presupuesto de proyecto de 500.000 euros. Recuerdo un poquito cuál es la aportación de CETI en este caso, hasta el 85% en forma de un préstamo parcialmente reembolsable, es decir, 425.000 euros en forma de préstamo. Pero esos 425.000 euros no los voy a tener que devolver todos. Va a haber una parte que devuelvo a 10 años, con 3 de carencia,
y otra parte que no devuelvo. Bueno, pues, en este escenario hemos puesto un 26% de ese total que no vamos a devolver, los 112.500 euros no vamos a devolver. Y el restante, los 312.500, los vamos a devolver con esas condiciones que os decía, ¿no? 3 de carencia, 10 años de amortización, fijados a Euribor en el momento de la concesión y quizás con imposición de garantías, no lo sé. ¿Qué hemos puesto aquí? Una imposición de garantías del 25%. Sería un escenario en el cual merece la pena ir a esta vía de financiación. Nos va a exigir Cedeti que la parte que no financia, es decir, de nuestro presupuesto del proyecto de 500.000, ellos nos dan 425.000, pero el restante, los 75.000 restantes, tenemos que acreditarlos con fondos propios en la empresa, ¿vale? Porque si no, dice, bueno, ¿y cómo vas a pagar los sueldos de tu equipo? Bueno, pues nos van a exigir que ese 15% restante se pueda acreditar con fondos propios de la empresa. Pero es que además todo este proyecto es de I+D y Cedeti además por financiarnos un proyecto de I+D nos puede emitir un informe motivado que es vinculante en cuanto a la calificación de las actividades que estamos desarrollando. Así que podemos generar una deducción fiscal al 42% en ese primer año que estamos generando deducción fiscal, lo cual se traduce en 150.000 euros que podemos generar pues vía crédito fiscal o vía monetización. La monetización es solicitar esos 150.000 en forma de ingresos, pero obviamente no es gratis. Hacienda se queda con el 20% de esos 150.000 por el camino. Así que vamos a embolsar 120.000 como si fuera un ingreso a fondo perdido, cash directamente. Vale, el resumen de todo esto es que entre el tramo no reembolsable, esa subvención a fondo perdido sobre el préstamo que me dan y que no voy a devolver nunca, más la monetización de esas actividades de I+D+I, podríamos llegar a un escenario de 232.000 euros de subvención neta que no devuelvo, que se quedan en la contabilidad de la empresa. Hablamos de un 47% a fondo perdido sobre los 500.000 que me cuesta el desarrollo de mi proyecto. Simplemente para que veáis los números, es importante hacer un buen diagnóstico para buscar la rentabilidad de una determinada financiación y una vía de ayudas que se ajuste a vuestras necesidades. Por mi parte, nada más. Sí que creo que es interesante que demos paso a mi compañera Inés del Departamento de Ayudas Internacionales para dejar un poco las preguntas al final, si no os parece mal. Intentaremos ir rápido. Inés bueno, es biotecnóloga, es compañera mía del Departamento de Ayudas Internacionales y va a intentar resumir un poquito algunas ayudas en el plano europeo que os puedan interesar. Tiene también un doctorado en biología molecular y biomedicina y bueno, creo que se asemeja mucho a vuestro ámbito, ¿no? de investigación. Así que sin más, Inés, te doy paso. Vale, de acuerdo, muchas gracias, Mari. Muchas gracias también a vosotros por asistir. Voy a compartir pantalla un momento. Bueno, como ha comentado Mare, yo estoy dentro del Departamento Internacional de Ayudas y nos dedicamos mayoritariamente a presentar y a gestionar ayudas a las distintas convocatorias de la Comisión Europea, que hay unas cuantas. A ver, no sé por qué no me está dejando. ¿Puedes, Inés? ¿Ves abajo compartir pantalla? Sí, estoy en ello. Antes lo he probado y no encuentro. A ver. Bueno, si no comparto toda la pantalla y a ver si me deja así. A ver. Bueno, voy a ver si compartiendo todo. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Vale, la veis bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, al final dentro de las ayudas europeas, de estos fondos europeos, hay muy diversas ayudas y programas, tanto centrados a financiar a fondo perdido como programas de inversión.
Dentro de estos fondos europeos, pues bueno, el programa principal es el Horizon Europe, el antiguo H2020, que está dividido en 3 pilares diferentes. Y dentro de este tercer pilar es donde encontramos las ayudas de EIC, que un poco por el perfil de spin-offs y demás de pymes y dada las tecnologías y los proyectos que podéis llevar a cabo, pues serían un poco los que más, a priori, en lo que más encajaréis en el EIC. Y luego sí que hay otros programas de I+D, por ejemplo, como el Eurostars, que también está dirigido a pymes y, en este caso, a colaboración entre pymes de diferentes países europeos. En el caso del EIC, por ejemplo, nos podemos presentar individualmente. Por centrar un poco más dentro de este programa marco Horizonte Europa, bueno, el presupuesto para los años, para el periodo de entre 2021 y 2027 es de 95 billones de euros. Luego cada pilar tiene destinado también su propio presupuesto y, bueno, dentro de cada pilar, cada convocatoria lo mismo. El primer pilar sería el de más científico, ¿no? Investigación básica, que quizás a vosotros sí que os suene más, o sea más familiar, todo el tema de las RCs y las Marie Curies. Luego en el segundo pilar es más enfocado a la industria. Aquí podemos encontrar diferentes clústeres de diferentes temáticas. Sí que es verdad que estos proyectos son siempre en colaboración con, bueno, pues, varias empresas, y aquí entran sobre todo las grandes empresas con un foco muy industrial. Y luego estaría el tercer pilar que os comentaba, donde engloban las ayudas del European Innovation Council o EIC. Dentro del EIC nos encontramos, dependiendo un poco de qué fase del proyecto estemos, nos encontramos con 3 ayudas diferentes. Aún así, siempre el objetivo va a ser el desarrollo de innovaciones de alto riesgo, pero que luego tengan un alto potencial, un beneficio importante. Es decir, son proyectos que, bueno, pues muchas veces cuesta, a nivel tecnológico son muy potentes, trabajan una deep tech muy relevante, pero por eso mismo, a su vez, son bastante arriesgados. Entonces, muchas veces es difícil encontrar financiación o, sobre todo a nivel privado, pues los fondos de inversión muchas veces no quieren arriesgarse, ¿no? Porque, pues bueno, pues por el hecho de que a nivel tecnológico puedan ir las cosas como deberían. Pero, de todas maneras, tienen que ser esos proyectos muy ambiciosos y muy innovadores. Sí que vamos a hablar siempre de subvenciones, pero lo que van a financiar van a ser proyectos de I+D+I, o sea, únicamente ese tipo de actividades. Sí que, bueno, el EIC Accelerator también tiene un componente de inversión en el que, ahora lo veremos, también se pueden financiar actividades más relacionadas con el mercado, con comercializar esa solución, pero siempre vamos a estar hablando de I+D. No entran aquí, pues como ha comentado, más de tema de planes de empresas o otro tipo de ayudas. Entonces, bueno, cuando hablamos de un proyecto en el que, bueno, estamos empezando con la investigación más básica, estamos en unos terreles bajitos, ahí nos encontramos con el EIC Pathfinder. Si seguimos evolucionando y esa solución, ese proyecto, ese producto se va acercando un poco a mercado y hacemos tenemos ya ciertas pruebas de adaptación, ciertos resultados que nos avalan, ya nos encontramos entre el 4 o 5, en ese caso presentaríamos un EIC y Transition. Y por último, cuando ya tenemos pruebas de concepto en entornos relevantes y demás, y lo que necesitamos es una última validación, desarrollo de algún piloto y demás, allí nos encontramos un TERLE 5 o 6, que necesitamos ya el último empujón para llegar a mercado. En ese caso nos aplicaría el EIC Accelerator. Vale, ahora os voy a explicar un poco brevemente, ¿no?, en lo que consistiría cada una y en qué casuísticas podríamos aplicar a cada una de ellas. Vale, empezamos con el Pathfinder. Como os he dicho al final, es para proyectos que conllevan una investigación temprana, ¿no?, en tecnologías por encima del estado del arte, y volvemos vale, es de alto riesgo, pero alto beneficio. Pueden ser muy estratégicas a nivel europeo. Sí que son colaborativos,
tienen en este caso, en esta primera convocatoria, tiene que haber un consorcio de al menos 3 entidades independientes. Es muy habitual ver consorcios en esta primera fase, pues eso, de universidades y de centros tecnológicos, ¿no? Porque estamos hablando de unos TRLs muy bajos. Bueno, en todas las ayudas, en todas las 3 ayudas del EIC, tenemos retos específicos a los que acudir en la convocatoria o temática abierta. Entonces, en alguno de estos, si aplicamos alguno de estos retos, sí que nos podríamos presentar de manera individual, pero en general el EIC Pathfinder es colaborativo. Entonces, bueno, pues sí que son proyectos bottom-up, empezamos con una investigación temprana, pero sí que en principio, al ser una tecnología potente, tenemos una visión a largo plazo y queremos, o sea, serían proyectos en los que quiere haber una continuación y se espera que en un momento dado se pueda incluso llegar a mercado. Aquí estamos hablando, el presupuesto de estas convocatorias es bastante alto. Aquí estaríamos hablando de entre 3 y 4 millones por proyecto y financian el 100% de los costes elegibles. Con los costes elegibles que son, por ejemplo, personal, equipos, materiales, incluso subcontrataciones, costes indirectos también, ese tipo de costes. Y una vez que presentamos un EIC Pathfinder y es elegible y nos lo aprueban, entonces tendríamos acceso a la convocatoria del EIC Transition, a la siguiente fase. En el EIC Transition solo puedes aplicar si vienes de un EIC Pathfinder aprobado o una ERC Proof of Concept también, FET Open o alguna otra ayuda similar, ahora os comento cuáles. Si no, al Transition no puedes aplicar como sí que lo puedes hacer al Pathfinder o al Accelerator, sin haber aprobado ningún proyecto europeo antes. Estos son, bueno, muy por encima, los retos para este nuevo año 2023. Es verdad que todavía no está aprobado el borrador, bueno, no está aprobado ni el programa de trabajo para 2023. Entonces, en principio, estos serían los retos que aparecen en el borrador. Pues, temas relacionados con refrigeración limpia y eficiente, nuevas tecnologías para la sostenibilidad del entorno, nutrición de precisión, bueno, etcétera. Luego habría que, si la intención es aplicar a un reto, sí que hay que asegurarse bien que estamos alineados con él. Si no lo tenemos claro, es mejor ir a la llamada de temática abierta, en la que entra cualquier tipo de temática. Ahí sí que no hay ningún tipo de limitación. Vale, pasaríamos luego al Transition. Como decíamos, aquí ya estamos en unos TRLs medios, de 4 a 5. No estamos todavía ni cercanos al mercado, ni pensando mucho en el mercado, pero sí que hay que tener claro, claras esas siguientes fases, aunque todavía no vayamos a ejecutarlas, porque el siguiente paso sería el Accelerator. Entonces, bueno, es muy, como os comentaba, está restringido a aplicaciones que se basen en resultados generados en proyectos anteriores, como puede ser el Pathfinder, un FET Open, un FET Proactive o una RC Proof of Concept. Entonces, sí que es verdad que es habitual que, dado la investigación que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en un Pathfinder entre universidades, se ha generado una spin-off, una startup a raíz de esos resultados, porque son prometedores y parece que se puede llevar el producto a mercado, que es algo yo creo, bastante habitual, es habitual para vosotros. Entonces, en ese caso, esa spin-off podría aplicar al EIC Transition, porque ya está mucho más centrada al futuro mercado. Sí que es verdad que esa spin-off, o bueno, el aplicante del Transition tiene que tener los derechos para la utilización de la propiedad intelectual de los resultados previos. Eso es muy importante. Aquí podemos aplicar de manera individual o también con un pequeño consorcio. Si fuera necesaria alguna tercera parte, pues podría aplicar también. Es muy relevante, bueno, esto es en cuanto a la propuesta, pues el impacto y la excelencia en este caso es muy relevante más que la implementación del proyecto. Y en este caso hablamos de un proceso de 2 fases. Primero hay que presentar una propuesta y una vez que se aprueba esa propuesta se pasaría a la fase de entrevista. Suelen ser, tanto la propuesta como sobre todo la entrevista es bastante dura, bastante exigente, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos varios clientes que ya han llegado a fase de entrevista y sí que es verdad que hay que tener las cosas muy claras y, bueno, preparar bien un pitch deck
Y lo que está haciendo ahora, sobre todo el EIC Accelerator, pero en general el EIC lo que está haciendo es enfocar un poco las ayudas como rondas de inversión. Entonces, bueno, pues son realmente igual de exigentes. Aquí el presupuesto que podríamos manejar por proyecto sería de hasta 2,5 millones de euros y también financian el 100% de los costes elegibles. Lo mismo, una vez que tuviéramos un EIC aprobado, podríamos pasar ya al Accelerator. En este caso también hay diferentes retos, por ejemplo, pues puede ser interesante el dispositivos nano, micro, biodispositivos a gran escala para aplicaciones médicas de investigación médica, medio ambiente inteligente, bueno, pues todo el tema de inteligencia ambiental para medir y con mayor precisión todo tipo de contaminantes y bueno, en principio esto es lo que os comento, en borrador. Y luego pasamos al EIC Accelerator. El EIC Accelerator es la ayuda estrella para startups y pymes a nivel europeo. Entonces, bueno, al final sí que tiene que estar eso basado en unos descubrimientos científicos o avances tecnológicos deep tech. Volvemos a que es un poco el EIC Accelerator lo que financia es ese gap tecnológico, ¿no? Que tienen muchas empresas que han llegado hasta un TRL 5 o 6, pero todavía han validado su tecnología, pero tienen que dar un salto un pelín mayor en el que necesitan bastante presupuesto para desarrollar mejor esa tecnología y poder validarla ya en pilotos grandes y para poder ya sacarla al mercado. Ese gap es muy difícil encontrar esa financiación en inversores privados, porque suelen ser pues, tecnologías de alto riesgo. Entonces, bueno, pues es ese periodo, ¿no? En el que hasta que llegan a mercado necesitan capital, no van a generar en ese periodo ningún rendimiento, pero sí que necesitan mucho capital para desarrollar y evolucionar la tecnología. En este caso estamos hablando de un proceso de 3 fases. Primero hay que presentar una propuesta corta de unas 10-15 preguntas. También es diferente la manera de aplicar. Normalmente se aplica mediante, bueno, pues se presenta una memoria y ya está. Aquí han desarrollado un nuevo aplicativo basado en inteligencia artificial y, bueno, pues hay que ir rellenándolo. Las preguntas se relacionan con otras. Es un poco tedioso y bastante complicado. Eso sí que es verdad. A la hora de presentar no lo han dejado muy fácil, pero bueno. Entonces hablaríamos de una propuesta corta, si se aprueba pasamos a una propuesta completa, ahí ya nos van a preguntar de todo, tenemos que tener todo muy claro a nivel tecnológico, qué es lo que tenemos que hacer, el plan de trabajo, cuáles son las actividades de comercialización que esperamos, todo a nivel regulatorio, a nivel legal, si lo tenemos todo claro y cubierto, el plan de negocio también es muy importante en el EIC. Hay que tener claro a dónde vamos, por el tema de proyecciones financieras también nos van a solicitar, o sea, es muy exigente en ese sentido. Y una vez que se pasa la propuesta completa, ahora os enseñaré tasas de éxito que son bastante bajas, pero bueno, una vez que pasamos esa propuesta completa llegamos a la entrevista. Otra vez presentaríamos un pitch deck, pueden ir hasta 3 personas de la empresa, delante del jurado que suelen ser 4 o 5 personas, sería defender el proyecto. Sí que es verdad que los proyectos que pasan a entrevista tienen luego un 50% de probabilidades de ser financiados. Bueno, aquí hablaríamos de entre medio millón y 2,5 millones de euros de subvención, que subvencionarían el 70% del presupuesto para las actividades que conlleven entre TRL8 y TRL5, perdón, y TRL8. Las actividades relacionadas con el desarrollo de I+D. Para las actividades superiores al TRL8, actividades relacionadas con la comercialización del producto, ahí entraría la parte de equity, que podemos solicitar hasta 15 millones de euros en inversión. No sabemos si esto lo van a modificar un poco porque ahora el tema del componente de inversión ha dado ciertos problemas, entonces están ahora en discusión, no sabemos si cambiará este modelo. Sí que, por lo que ha comentado la Comisión Europea, el componente de inversión lo van a externalizar, lo llevará el Banco Europeo de Inversiones. O sea que parece que seguirán invirtiendo en las pymes europeas. Y bueno, pues serían unos proyectos entre 1 año y 2 meses.
Aquí los challenges o los retos pues son de todo tipo, nuevos ensayos basados en biomarcadores para el tratamiento personalizado del cáncer, descontaminación de superficies, almacenamiento de energía, de todo tipo, digitalización del entorno construido, sostenible, inclusivo, bueno, agricultura sostenible, servicios espaciales, al final es bastante amplio los retos. Sí que es verdad que lo que os decía, o sea, hay que estar bastante alineados con ellos y si no ir a la temática abierta, que no hay ningún problema. Sí que es verdad que en la convocatoria abierta compites con todo el mundo. En los retos pues compites con mucha menos gente. Vale, y por ver un poco a nivel como la más ambiciosa, ¿no? La convocatoria más ambiciosa y más interesante es la del DIC Accelerator, por ver un poco esos gastos elegibles, bueno, pues hablaríamos de, como os he comentado, personal, todo tipo de perfiles, costes directos como viajes, servicios, consumibles, patentes y demás, subcontrataciones y los costes indirectos, que siempre es el 25% de los costes directos en las ayudas europeas. Entonces, los gastos no subvencionables son esos los que superan el TRL 8. Son actividades relacionadas con la comercialización, pues sistema de comunicación, diseminación, este tipo de actividades. Por ejemplo, el contactar o si una empresa más grande va a comercializar por nosotros, ese tipo de cuestiones. Y luego también componentes de inversión, pues como pueden ser invertir en maquinaria o en equipos. Y ahí hablaríamos de hasta 15 millones. También es el caso, por ejemplo, actividades que requieren muchísima financiación, como los ensayos clínicos, entrarían dentro de ese componente de inversión. Bueno, y en el IXS Lector hay tres opciones, ¿no? Se puede elegir únicamente la subvención y el componente de equity, o únicamente el equity, la inversión. Si solo vamos a pedir subvención, sí que hay que justificar muy bien cómo se va a pasar del TRL8 a 9, o sea, cómo se va a llegar a mercado. Porque en principio la intención es, la más clara es llegar a mercado con estos productos, ¿no? que puedan solventar el problema que se plantee. Entonces, si solo únicamente pedimos subvención que solo cubre las actividades de I+D, ¿cómo vamos a llegar al mercado? Pues habría que justificarlo. Pues, por ejemplo, que tengamos una ronda ya de inversión medio cerrada o tengamos capital propio para cuando lleguemos a TRL8 y demás. Vale, el proceso de solicitud, bueno, esto es un esquema un poco lioso así de primeras. Simplemente es la idea aquí que quiero comentar es que, bueno, la fase no es como os he comentado. Primero tenemos la propuesta corta, luego si nos dan el go, vamos a la propuesta completa. En la propuesta completa unos expertos remotos la evaluarían y si la aprueban llegamos a entrevista. Después de entrevistas, si la aprueba, creen que es financiable el proyecto, pues ya firmaríamos el grant agreement, el acuerdo de la ayuda. Lo que pasa es que antes no ocurría, podías presentarte todas las veces que quisieras, ahora lo han capado un poco. O sea, si recibes 2 negaciones en la SOR, tanto en la SOR como en la full, tendrías que esperar un año hasta poder volver a aplicar. Y luego otra cuestión importante, la SOR se puede presentar en cualquier momento del año. En cambio, para la full proposal, para la propuesta completa, hay fechas de corte durante el año. Suele haber 3. No tenemos todavía las fechas, no están publicadas las fechas para el año que viene. En principio, lo que informan es que sea en enero del año que viene, pero no creemos. Normalmente suelen tardar más. Y bueno, luego os comentaré igual un poco más adelante, pero simplemente que sepáis, si llegamos a entrevista, el jurado puede decidir que no financian el proyecto, que no les convence, pero pueden recomendarnos para obtener el sello de excelencia. Este sello de excelencia habría que solicitarlo a CEDETI y CEDETI nos puede dar hasta entre un 60 y un 70% del presupuesto solicitado como subvención, que al final está muy bien. Bueno, estas son un poco bueno, antes de nada, como acabo de hablar del sello de excelencia, sin más, porque sepáis, al final eso, los solicitantes que lleguen a la fase de entrevista pueden recibir
ese sello de excelencia. Sí que hay que darle consentimiento cuando presentamos la full proposal, eso es muy importante. En 2021, por ejemplo, fueron aproximadamente se financiaron 140 mediante este mecanismo. Y bueno, por comentar un poco las estadísticas, en 2019-2020 teníamos un ratio de éxito muy bajo, bueno, el 7%, en 2020 se llegó a bajar hasta el 1,6%, era otra manera, otro proceso totalmente distinto, por eso, por mejorar un poco ese ratio de éxito, cambiaron el procedimiento. Entonces, bueno, pues en los últimos cortes sí que ha subido algo ese ratio de éxito, y lo más importante es eso, que claro, al final se presentan muchas sorts, pero no tantas llegan a la full, y luego más o menos el 50% de los que pasan a entrevista sí que obtienen financiación. Y las que no obtienen financiación, muchas pues son dirigidas al sello de excelencia, que tampoco está mal. Vale, en esto, bueno, nosotros tenemos experiencia en todos los cortes y la verdad que no nos ha ido mal en ese sentido, pero bueno, sí que es muy ambicioso y la verdad que muy competitivo. Está ahí. Vale, el sello de excelencia que hemos comentado, y bueno, por tema fechas, porque también tenemos un poco de cara al año que viene, el Pathfinder cerraría en la temática abierta el 7 de marzo. Son fechas todavía en borrador, o sea, no son fechas confirmadas. Pero en principio se cerraría en marzo, y para los retos, para presentarse los retos del Pathfinder, la fecha límite es en octubre. En el caso de transición todavía no tenemos fechas, y en el de al Accelerator en principio diría que tampoco, porque bueno, sí que como borrador está puesta a enero del año que viene, pero creemos que se retrasará. De todas maneras, en el Accelerator ahora mismo se puede presentar la source proposal, y bueno, una vez, o sea, así se da tiempo para los evaluadores a que lo evalúen, y una vez que salga la fecha límite se puede empezar a preparar. Si ha sido exitosa la sorpresa, se puede empezar a preparar la full y a seguir con tiempo. Vale, pues eso sería todo. Entiendo. Ahora, bueno, si tenéis Gracias, alguna Inés. pregunta, que creo que tenéis. Sí, os cuento un poco, porque algunas hemos ido resolviendo sobre el chat mientras ibas dando la presentación de la parte europea. Por ejemplo, han preguntado si en las ayudas que he comentado yo para startups, si había un mínimo de tiempo de constitución. Sí, por lo general existen unos mínimos, unos máximos, a veces no. Pero, por ejemplo, Neotec, que es una de las importantes que hemos contado, el mínimo es 6 meses de vida y el máximo 3 años. ¿Vale? Luego, en Mari, la parte... si me permites, justamente en cuanto a las Neotec, ha habido una última pregunta ahora muy relacionada con esto, sobre el ratio de éxito de la convocatoria Neotec. Sí, bueno, la media de la convocatoria no llega al 30%, un 20 y tantos aproximadamente anual. La media nuestra pues suele ser bastante mayor, mínimo del 50%. Ha habido años que hemos estado en el 75%, bueno, pues depende también, ¿no?, de los proyectos que presentamos y demás. Pero la media de la convocatoria, la pública, sería en torno al 23-25%. Yo sí les puedo decir, soy Javier Echave, que los últimos años las EBTs que se han presentado a Neotec y que han conseguido Neotec andarán el 40%, algún año cerca de la mitad. Perfecto. Luego comentaban también, por cerrar un poco dudas de mi parte y luego pasamos a las de Inés, si para el tax list, ¿cómo pueden encontrar una AIE que pudiera estar interesada en los determinados desarrollos que podáis ejecutar en vuestra startup? Bueno, eso nos encargamos nosotros. Nosotros mismos buscamos al inversor, e incluso existe alguna AIE, alguna agrupación de interés económico, que FI
como grupo es el propio inversor. O sea que hay formas de montarlo, sea interno o sea con un inversor externo. Creo, sí. Sí, no sé si había unas preguntas en el chat, no solo sobre tu parte, si quieres las vamos pasando y vais respondiendo cada Claro. una, ¿vale? Había una pregunta que era que los beneficiarios del EIC Pathfinder son empresas u organismos investigadores. Ambos pueden participar cualquier tipo de entidad, o sea, pueden ser universidades, centros tecnológicos, pymes, empresas más industriales, sí, startups también. Si no es, no hay restricción en ese sentido. Sí que es verdad que como normalmente hablamos de proyectos de investigación básica, es habitual que se presenten universidades y centros de investigación, pero podrían participar también empresas. Luego, Rafael Moreno preguntaba ¿cuál estimáis que es la inversión mínima en I+D para que sea rentable los esquemas de deducción fiscal de I+D? Vale, esto es una buena pregunta, ¿eh? O sea, nosotros al final hay un mínimo por el cual realmente no nos renta, ¿no? Trabajar un determinado incentivo o una determinada ayuda. Os vamos a pasar la información, pero para que os la gestionéis vosotros directamente o con la gestoría o similar. Para nosotros, que ya no es tanto para vosotros, porque para vosotros entiendo que toda ayuda, ¿no? Y todo incentivo fiscal sería interesante. Para nosotros, un mínimo de presupuesto de proyecto para generar cualquiera de las ayudas que he comentado serían 200.000 euros. 200.000 año. En inversión. Sí, de gasto directo de proyecto, conjunto de personas, subcontrataciones, etcétera, el conjunto de gastos anualmente que necesito para desarrollar mi I+D. Vale, había otra pregunta aquí en el chat. ¿En qué estadio de la evolución de la startup recomendaríais presentarse al EIC Accelerator? ¿Hace falta ya haber pasado alguna ronda previa de inversión? Vale, sí, bueno, al final el estado de evolución, pues que tengan una tecnología validada, aunque todavía les falte desarrollar algo, pero bueno, pues hablamos al final de un TRL 5 o 6, no menos. Que ya hayan recibido, también estaría bien que hayan recibido alguna subvención, pues aunque ya sea nacional o europea. Sí que es muy común, por ejemplo, que se presenten al Accelerator empresas que han aprobado un Neotec, porque ya con el Neotec pues tienen que ser empresas innovadoras y potentes. Entonces, bueno, no siempre, pero muchas veces son también elegibles y están en un buen momento, ¿no? Una vez que realizan el Neotec, para presentarse al Accelerator. ¿Es necesario haber pasado ya una ronda de preinversión? Hombre, necesario, sí que es muy recomendable. Al final, si ya habéis pasado a ciertas rondas de inversión, aunque no sean muy grandes, estáis demostrando que inversores privados también están interesados en vuestras propuestas, en vuestros proyectos. Y eso a la comisión le gusta verlo, porque sobre todo también si luego solicitáis componente de inversión, tened en cuenta que la Comisión Europea no tiene por qué, la mayoría de las veces no invierte todo lo que se solicita, ¿no? Para ellos al final, bueno, pues entran en lo que puedan. Entonces, si ya tenéis inversores interesados en vosotros que utilizando la subvención del EIC os pongáis ya en unos terrenos más avanzados y ya mercado, entonces ya se aseguran que ese gap de financiación está cubierto, pero siguen interesados y así sin que ellos pongan esa importante financiación, se aseguran de que lleguéis prácticamente a un TRL alto, van a querer también, en principio van a querer seguir invirtiendo en vosotros. Entonces sí que es interesante que ya contéis con ciertas rondas de inversión y con contactos con inversores privados. Vale. No sé si había por ahí, no sé si te han enviado quizás, Mare, algo por el chat, en privado, ¿no? No has recibido nada. Lo que os comentaba, el tax list y lo de la constitución mínima y demás. Y luego también, bueno, hay uno que no es a todos, que preguntaba
María Valeria, que sí, bueno, pues que obviamente hay mucha información, ¿no?, en ambas presentaciones y que sí sería interesante contar con este contenido y demás. Bueno, pues sí, se está grabando y se difundirá por parte de la UEATC. Correcto, ¿no, Beatriz? Sí, sí. Difundiremos en las redes sociales la grabación y, bueno, pues si les parece interesante y no tenéis inconveniente, pasaremos las transparencias a los inscritos. Sin problema. Luego, si no hay más preguntas, yo quería comentar por si alguien quiere registrarse. Tenemos un evento en la sede de Madrid, que está en General Laci, en Atocha, relacionada con Patent Box. Entonces, aquellos que quieran indagar un poquito más en este incentivo y que, bueno, que les interese la jornada, es el 25 de octubre. Voy a dejar por aquí, por el chat, el mail para poder registrarse y ahí, bueno, pues recibiréis la hora y detalles sobre el evento. Vale. Hay más dudas, ¿vale? En relación con el... De todas formas, podéis abrir el micrófono y preguntarla directamente. Ah, sí, sin problema. Vale. Pablo García tenía una pregunta. Si quieres, Pablo, conéctate y va a ser más rápido. Hola, ¿me oís? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Quería hacer una pregunta en relación con el tema del tax equity. Entiendo que, por lo que sé, se cede la propiedad industrial, ¿no? A la IE, ¿no? A la Agrupación de Interés Económico, ¿verdad? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo tiene que tener esta propiedad intelectual? Durante el tiempo de desarrollo del proyecto, una vez que se termina y que el inversor ha generado ese beneficio fiscal, se devuelve a la empresa. Vale. Y en caso de que se requiera de recuperar antes de tiempo, Se hay alguna plantea. posibilidad, ¿no? Se puede plantear. Sí, hay formas para plantear esa salida de la IE antes de lo previsto. Comentario en este sentido. Tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, el CSIC, hay otras fórmulas de cesión de titularidad entre entidades privadas y demás de activos de propiedad industrial e intelectual, se cede la propiedad, la titularidad. Nosotros licenciamos las tecnologías, ¿vale? La patente, la vía vegetal, el secreto empresarial, pero la titularidad sigue siendo del CSIC, ¿vale? En este caso, con esta fórmula, donde la propia convocatoria, la ayuda, etcétera, la fórmula contractual establece que tiene que cederse esa propiedad. Nosotros tenemos ahí una fórmula intermedia para que eso se permita hacer, pero la propiedad luego tiene que volver al Consejo, ¿vale? Porque la titularidad de las patentes licenciadas sigue siendo una titularidad pública, ¿vale? En este caso, Javier, permíteme que te interrumpa, hablaríamos de la propiedad intelectual de los desarrollos acometidos ya en sede empresarial, ¿vale? No de esa patente inicial generada en sede CSIC y que se cede a la empresa para poder continuar con esa I+D y con esos desarrollos. O sea, que hablaríamos de una IP ya titularidad de la empresa, de la startup. Sí, pero tú dices de lo que se desarrolle con esa financiación. También te digo que en las ocasiones es que la empresa nos contrata al propio grupo de emprendedores. De ese contrato de I+D, normalmente nosotros mantenemos al menos la copropiedad de los resultados que se Sí, generan. claro, no, esto tendría que ser exclusivo de la empresa. Sí. Bueno, pues bueno, lo tenemos solucionado. Tenemos 2 o 3 casos. Sí, en esos casos lo que solemos hacer es, se le ha dado una sublicencia a la AEI de nuestra tecnología, porque al final la spin-off lo que tenía es licenciado nuestra tecnología, entonces se ha sublicenciado esa tecnología a la AEI. Buscamos esa fórmula y se dio por buena. Y se ceden, disculpadme, se ceden todos los desarrollos que se han ejecutado durante el año 2022, en caso de solicitarla ahora, ¿no?
Si estamos sobre un proyecto 2022, sí, o sea, por lo general en los tiempos, antes de que termine el año, tenemos que tener ese compromiso para ver si el inversor fiscal entra o no y subcontrata esos proyectos. Entonces, como van sobre lo incurrido en un ejercicio, antes de que termine el ejercicio, tiene que quedar articulado el instrumento completo. Si no se llega, estamos en una época ya difícil para entrar en 2022, pero sería pues sobre todo 2023. Vale, muchas gracias. A ti, Pablo. No sé si hay más preguntas. Yo tenía una duda un poco a modo de resumen. ¿Cuál sería un poco vuestra propuesta para una empresa que se acaba de crear? Es verdad que cada caso va a ser particular, pero un poco cuáles son el roadmap que diríais de ir primero a algún tipo de ayuda y, bueno, pues al cabo de 3 o 4 años a otro tipo de ayuda, un poco a modo de resumen. Sí, claro. Bueno, el programa estrella, el que os he contado para una startup, que sería Neotec, sería el primero que habría que bueno, intentar a partir de esos 6 meses de vida, pero sí que es cierto que tenemos que articularlo bien para que tenga encaje, o sea, que hay un mínimo de fondos propios que tenemos que cumplir y también tiene que haber un cierto equipo de desarrollo que pueda dar credibilidad a esa I+D que estamos contando. Por pequeño que sea, tiene que existir ese proyecto, ese equipo humano en sede empresarial, ¿vale? No solamente en el organismo de investigación, aunque se subcontrate parte al organismo de investigación. En línea con esto, como exigirá una cierta ampliación de capital por parte de esos accionistas, ya sea los propios socios emprendedores o búsqueda de financiación de inversores privados terceros, relacionada con esa ampliación de capital, se puede plantear un ENISA. ¿Vale? Esa cofinanciación que nos exige ENISA pues viene de la mano de esa ampliación de capital necesaria para poder acceder al programa Neotec, empezar a contratar gente, etcétera. Después, que tenemos que contratar a personal muy cualificado, un Torres Quevedo, un doctor muy cualificado para nuestras actividades de I+D con una posibilidad de optar al 70% a fondo perdido del sueldo de ese doctor. Es un programa claro de retención de talento. Después, bueno, pues ya cuando empezamos a rodar y terminamos nuestro Neotec, pues sería el momento de poder plantear un consorcio público-privado, estilo el antiguo Retos Colaboración, que se llama ahora Colaboración Público-Privada, para buscar una línea concreta de I+D, 3 años vista, un presupuesto de mínimo 400.000 euros y que, bueno, sea un 60-40 aproximadamente de participación empresa-organismo de investigación. En adelante, como ha comentado Inés, una vez que los beneficiarios de un proyecto Neotec y en el momento que empezamos a tener pues eso, más actividad en la empresa y podemos llegar a mercado, etcétera, es un buen momento para plantear una ayuda europea, un EIC Accelerator. Aquí por lo menos nos van 4 o 5 años de vida. Yo quería hacer un comentario. Tener en cuenta siempre que estamos hablando de una estrategia financiera, de un proyecto empresarial con vías públicas, ¿vale? Eso hace el proceso complejo. No puede haber una única vía de financiación, sobre todo porque los proyectos a lo largo del tiempo se alargan. Las ayudas públicas, préstamos, subvención, dependen muchas veces de plazos que tienen que resolverse, luego no te lo conceden. Digamos que mi opinión y mi experiencia lo que me dice es que no pongamos todos los huevos en una misma cesta de tipo de ayuda financiera pública, porque entonces no avanzamos, queda en un chiringuito con todo el cariño. ¿Por qué? Porque tú no controlas la financiación realmente. Otra cosa es que tú tengas un core de inversión ya disponible suficiente para ir marcando y ir llevando a cabo un mínimo de actividades para tu prueba mínima validable, lo mínimo que tienes que ir haciendo para ir despertando el interés. Y sobre eso construyas con herramientas de financiación pública una financiación adicional. ¿Vale? Os lo digo porque al final los proyectos no pueden estar incubándose
con un NIF simplemente a ver si nos conceden una ayuda pública de un tipo u otra, porque pues tengo que decir que el tiempo pasa, que no te das cuenta, 1, 2 años, 3 años, nos ha pasado a nosotros, es decir, pasa y el proyecto está igual que hace 2 años, pendiente de una financiación pública y no da el salto, ¿vale? Y acaba abandonándose, ¿vale? Hay que definir una estrategia de financiación plausible, veraz en el tiempo, que controlemos los emprendedores, la propia Spin-off, controle. Que diga, bueno, pues tengo unos ahorros y los pongo o incorporo un business angel o un fondo de inversión para que, porque si no el proyecto, disculparme, puede ser un proyecto zombie, ¿vale? Totalmente de acuerdo, Javier. En una justificación de dinero público y no se convierte en un proyecto empresarial que tiene que ser, pues eso, empresarial, de desarrollo, etcétera, ¿vale? No una mera justificación de papeles porque hay que mandar una ayuda, lo justifico, no. Totalmente de acuerdo, Javier, y además es raro encontrar una ayuda que nos dé el 100% a fondo perdido. O sea, la empresa tiene que contar con fondos propios, recursos propios y con otras vías de financiación privada para poder ser autosuficiente. O sea, que las ayudas públicas y todo este tipo de incentivos al final son pues una ayuda. Es que es una ayuda, no es para que toda tu actividad se base en ayudas públicas. O sea, que tienen que ir los dos de la mano, la financiación privada y la financiación pública. No sé si hay alguna pregunta más. Podéis ponerla en el chat o bien hablar directamente. Creo que ya no hay nada más. Bueno, pues agradecer de nuevo a Mare y a Inés por vuestra presentación, por la visión tan amplia que habéis dado de todas las ayudas, tanto a nivel nacional como las deducciones fiscales, también a nivel europeo. Yo creo que ha sido súper interesante. Y bueno, la verdad, y agradecer a todos la participación. Yo creo que vamos, ha sido una jornada muy productiva. Muchas gracias. Yo termino invitando a cualquiera que todavía no es emprendedor y pudiera tener ese gusanillo o pudiera tener preguntas todavía que no se han resuelto en este contexto de información sobre financiación, pues que contacte con nosotros, Lara, la UVATC, sí, y seguiremos hablando y dándole forma. Voy a poner aquí el contacto y el tuyo también. Ponlo tú también, Javier. Sí. Pero bueno, yo creo que... Tenéis nuestros datos de contacto en la intranet, ¿vale? En la intranet tenéis un documento guía de creación de empresas de base tecnológica del CSIC, ¿vale? Y digamos que nos podéis encontrar fácilmente internamente en el CSIC y os apunto también en el chat el correo electrónico. Y disculpadme, las presentaciones ya lo habéis hablado, ¿cómo las vais a enviar? Sé que las vais a enviar, ¿la enviáis por correo electrónico o las tenemos que descargar de algún sitio especial? En principio las enviaremos por correo electrónico. Yo creo que todo el mundo estáis inscritos, si no, no podíais haber entrado, entonces tenemos el correo de todos. De hecho, esta mañana he enviado a todos un recordatorio. Si alguno no lo ha recibido, pues es que no lo tengo y dejadme vuestro contacto, me escribís y lo mandamos. Bueno, agradecer por nuestra parte a la UVATC, a CSIC, que nos haya dado esta oportunidad y bueno, que espero que haya sido de utilidad para todos. Y que salgan muchos buenos proyectos de todo esto, que ya hay muchos en marcha. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, hasta luego.